levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la ansiedad. Levanto un aleluya, temor tú no me vencerás. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Canto aleluya, Canto aleluya, yo canto un aleluya, canto aleluya, y canto un aleluya, canto aleluya, canto un aleluya, canto aleluya, y clamo un aleluya. clamo aleluya, Yo clamo un aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, declaro aleluya, declaro aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, declaro un aleluya, declaro aleluya, yo grito un aleluya, aleluya, grito un aleluya, yo grito un aleluya, yo grito un aleluya. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy continuamos la serie Encuentros. Acompaña al pastor Hiram Harris con el mensaje ¿Por qué me persigues? Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Gracias por acompañarnos. Un día muy especial, el día que hizo el Señor para alegrarnos y para gozarnos en Él.
Hoy continuamos nuestra serie Encuentros, historias bíblicas que hablan acerca de momentos de transformación cuando hombres y mujeres tienen encuentros especiales con Dios. El día de hoy nos acompaña un personaje muy importante dentro de la historia bíblica. Hoy hablaremos acerca de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Una historia fascinante de qué se produce cuando el corazón de un hombre se encuentra con la grandeza de Dios y cuando un hombre tiene y recibe la revelación de quién es Jesús. Hoy hablaremos acerca de un encuentro muy especial entre el Cristo resucitado y Saulo de Tarso, camino a Damasco. Pedimos que la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas y que en este momento, para ir a la palabra, sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y corazones. Amén. Un poco de la historia de Saulo de Tarso nos da la siguiente información. Saulo era su nombre hebreo, nacido en el seno de una familia acomodada de artesanos, judíos fariseos de cultura helenística que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Después de sus estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios en las mejores escuelas con los mejores doctores de la ley, en especial la escuela del famoso rabino Gamaliel. Adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Saulo hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Cuando hablamos acerca de la figura de Saulo de Tarso, lo vamos a conectar a un personaje que se caracterizó por ser un perseguidor de la iglesia, desde una perspectiva que al hacer aquello estaba agradando a Dios y cumpliendo la ley, porque era un celoso guardador de la ley. La Biblia registra extremos en la vida de este hombre que, pensando que hacía lo bueno y lo correcto, llegó al extremo de perseguir, de apresar y de consentir la muerte de muchos creyentes del Señor. El libro de Hechos, capítulo 7, versos 59 y luego el capítulo 8 en adelante, nos hablan acerca de este hombre, Saulo de Tarso, quien estuvo presente al momento en que Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado. Y no solamente estuvo presente, sino que se registra que él guardaba la ropa de aquellos que estaban ejecutando la acción en contra de Esteban. El libro de Hechos, verso 59 del capítulo 7 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. La gran pregunta de este día: ¿qué hizo cambiar el corazón de un hombre como Saulo para convertirse luego a la fe que él antes asolaba, perseguía y a cuyos representantes él consentía en su muerte? La Biblia registra un encuentro que marcó un antes y un después
en la vida de Saulo de Tarso. Fue el encuentro con el Cristo resucitado que salió a su paso, un día que avanzaba en sus planes de torturar y llevar a cristianos a la muerte. La Biblia en el capítulo 9 del libro de Hechos nos habla acerca de ese día de encuentro tan importante entre Jesús y Saulo. Cuando hablamos de días de confrontación o un tiempo de confrontación, es importante entender que todos tendremos un día en que seremos confrontados acerca de la vida en que llevamos, ya sea por una situación que evidencie nuestras limitaciones, nuestras falsas seguridades o nuestro vivir lejos del orden de Dios. Nos va a llegar un día en que seremos confrontados con la verdad de Dios, con la verdad del Evangelio. Y Saulo fue confrontado un día que iba de camino a torturar cristianos. Dice el capítulo 9 del libro de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acerca al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Así que en medio de ese avanzar, de ese movilizarse hacia Damasco, aconteció que repentinamente, dice la Biblia, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra, oyó una voz que decía y le llamaba por nombre propio: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta habla acerca de cuál es la motivación interna que te lleva a ti. La pregunta estaba dirigida para que este hombre pudiese dar razón del porqué de su comportamiento y de su conducta. La voz fue directa a preguntarle a Saulo, el hombre en su ser interior, que respondiera desde lo más profundo del corazón. A partir de ahí se inicia un diálogo muy importante donde luego Saulo hace una pregunta que tiene un sentido y un significado muy importante. La pregunta fue: ¿quién eres, Señor? La respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y escuchen esta declaración: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, cuán difícil te resulta a ti y te va a resultar a ti que te estrelles contra el aguijón pensando que vas a ganar. Su idea de ejercicio de poder aquel día fue cambiado. Saulo estaba frente a aquel a quien él perseguía, pero en ese momento conoció a alguien que era más grande, que era mayor y que era más poderoso que él mismo. Saulo tuvo una revelación del Cristo resucitado, a lo cual respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué importante es que miremos algunos principios que saltan de toda esta narración, y surge aquí el principio del señorío de Cristo. Y sobre esto anotamos lo siguiente. Ustedes recordarán en el primer sermón que registra el libro de Hechos, capítulo 2, versos 36 al 38, el apóstol Pedro cierra su sermón con la siguiente declaración: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Recuerden muy bien esas expresiones en el sermón. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Jesús fue puesto por encima de todas las cosas. Todo fue puesto
bajo sus pies, donde Él fue constituido la cabeza de todas las cosas. Jesús es la plenitud de todo y Él lo llena todo absolutamente. Y de manera práctica se entiende que al ser Jesús declarado el Señor, delante de Él y ante Él, solo cabe una sola respuesta cuando Él nos pide que hagamos o digamos algo o vivamos en determinada manera. Y esa respuesta es sí, Señor. Hay muchas personas que solamente les gusta la parte de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador de la humanidad, pero ponen a un lado la declaración donde Dios le hace a Él Señor de todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque el hombre anhela a alguien que le salve, que responda, que resuelva sus necesidades, pero el corazón del hombre, al corazón del hombre, le cuesta rendirse y rendir su voluntad delante de Dios. Se recibe el concepto del Salvador, pero se rechaza el concepto y la idea del señorío de Cristo. Saulo tuvo esa revelación del señorío de Cristo. El Señor tenía a Saulo en el lugar donde Él lo quería, en una posición donde obtuvo su total atención. Había perdido la vista por la luz que le había cegado y había caído a tierra. Se supone que venía cabalgando. La Biblia no dice que venía cabalgando, pero suponemos que un viaje se realizaba y en su posición de nobleza cae a tierra y se supone que iba sobre un caballo, pero habla aquí acerca de un momento en donde Dios coloca a Saulo en el lugar donde capturó su atención. Sabes que en la vida hay momentos en donde algo o alguien captura nuestra atención, momentos cruciales en nuestra vida, en donde somos confrontados por Dios, somos llevados por circunstancias muy particulares o precisas para mirarle a Él, detener nuestra mirada del curso habitual de nuestra vida, y Dios nos llama a detenernos y a ponerle toda la atención porque Él quiere hablar a nuestras vidas. Hay momentos de la vida en donde la atención es capturada cuando perdemos nuestras posiciones de seguridad, cuando perdemos la estabilidad basada en una relación, donde perdemos nuestra posición de ser nosotros los que definimos o marcamos el paso. En esta ocasión, camino a Damasco, Saulo se encuentra con alguien mayor, más fuerte y poderoso, que toma a partir de ese momento el rumbo de la vida de este hombre. Ya su plan de moverse a Damasco y capturar a los cristianos para llevarlos a Jerusalén, esa misión tuvo que ser cambiada porque Saulo perdió el control de esa misión. Saulo perdió el control de su vida. Saulo pierde la vista. Y cuando hablamos aquí de perder la vista, implica dejar de tener la capacidad para discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero Saulo no solamente pierde su vista para hacer esta distinción, sino que literalmente pierde su vista física. Él iba ahora a depender por un momento determinado en otras personas. En este caso, Ananías fue instruido por el Señor a fin de que él guiara a Pablo, a fin de que él tomara de la mano a Pablo, a fin de que él presentara la persona de Saulo a los demás.
líderes de la iglesia primitiva sobre una explicación directa acerca de qué iba a pasar de ahora en adelante con la vida de Saulo de Tarso. El Señor le dice a Ananías, frente a la renuencia de Ananías de convertirse en el ayo de un hombre que era peligroso, que había cometido acciones en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra del recién fallecido y martirizado Esteban. Pero el Señor le dice lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y escuchen, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 al 16. Ahora Saulo, sin su fuerza o autoseguridad, pudo escuchar la voz de Dios. Llegó el momento de atender una voz que estaba por encima de su propia voz. Alguien que tenía el verdadero poder. Alguien que tenía un poder mayor que el que él ostentaba a través de cartas de autoridad. Ahora él estaba frente a Dios mismo, al dador de la vida, al Señor de señores, al Rey de reyes. Este encuentro, marcado por el principio del quebrantamiento, representa una acción que Dios va a usar en nuestras propias vidas inclusive, y que Dios usará para hacer algo muy particular en nosotros mismos. El doctor Charles Stanley anota 3 áreas importantes que el principio del quebrantamiento produce o es instrumento en nosotros para lo siguiente. Número 1, dará una nueva perspectiva de la misericordia y provisión de Dios y le llevará a depender más de Él. Número 2, desarrollará una comprensión más real y completa de uno mismo. Y número 3, crecerá en un entendimiento del llamado de Dios. Por eso es importante entender, cuando Dios quebranta una vida, cuando Dios permite el quebrantamiento de una vida, no es para dejarlo en ese lugar, sino es para llevarle a un nuevo momento, a un nuevo tiempo, a una nueva temporada en su caminar, en su relación con Dios, y que al final de cuentas, al final de la historia, representará no solamente beneficio o bendición para la persona, sino para aquellos que serán beneficiados por la acción de Dios a través de una vida quebrantada, pero restaurada, que sirva para la gloria del Señor. Libro de Pedro, capítulo 5, verso 6, habla en este sentido. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Había llegado el momento de la humillación para Saulo. Había llegado el momento del trabajo en secreto y en solitario dentro del corazón de Saulo de Tarso. Era necesario porque había un plan mayor para la vida de este hombre. Saulo fue transformado por el poder de Dios. Saulo encontró su razón y propósito de vida en el Señor. De perseguidor se convirtió ahora en perseguido. De contar y valorar sus logros, lo encontramos ahora renunciando a todo aquello por amor a Cristo Jesús. Encontramos en sus cartas el escrito de un hombre cuyo corazón había cambiado. Recuerden las conexiones fuertes, recuerden las relaciones, recuerden el poderío que tenía, recuerden los temas de formación, recuerden el nombre que tenía el apóstol Pablo
cuando en el libro de los Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10, habla este hombre ahora transformado de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Parafraseando este pasaje, se escribió una alabanza que expresa una oración. Señor, quiero conocerte, no solo saber de ti. Todo lo dejo por ganarte a ti, a fin de participar de tu padecer y de tu gran poder. Quiero conocerte, Señor. Esta frase es importante. No solamente quiero saber, no solamente quiero tener un saber intelectual, un mero saber aquí en mi conocimiento sencillo, sino quiero tener un saber experimental, un saber íntimo que se produce por causa de una cercanía, de una relación cercana con Dios. Quiero conocerte, Señor. Qué cambios tan interesantes. El hombre que antes contaba sus medallas alcanzadas en la vida, linaje, religión, formación, conexiones políticas, conexiones sociales, ahora dice, eso, todo aquello, es basura comparado al nombre de Cristo. En las preguntas que encontramos en el diálogo entre el Señor y Saulo de Tarso, las preguntas como, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Se encuentra la clave de la transformación de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Él tuvo una revelación del Cristo resucitado y al conocerle no pudo decir otra cosa en su vida sino, sí, Señor, haré lo que tú quieras que yo haga, iré a donde tú quieras que yo vaya. Luego, en esa expresión y en esa manera de vivir, se mira y se puede describir una persona que ha tenido un encuentro transformador con el Señor. Recuerden el pasaje, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No soy yo el número uno, no son mis intereses los que van por delante, no es la visión personal de la vida, no soy yo forjando mi destino, no soy yo escribiendo las páginas de la historia de mi vida. Son frases muy conocidas, frases muy populares que encierran una enseñanza eminentemente humanista. Tú eres forjador de tu destino. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Otra expresión, mira dentro de ti y encontrarás las respuestas a tus necesidades. Quiero decirte algo. Si miras dentro de ti, encontrarás una persona sin una relación personal con Cristo. Lo que vas a encontrar te puede asustar. Puedes encontrar confusión, puedes encontrar miseria, puedes encontrar pecado.
Por eso el mensaje no es mira dentro de ti para que descubras la grandeza que hay dentro de ti. El mensaje del Evangelio es: fía tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. La Biblia declara, cuando dice: mírenme a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Así es que posiblemente hay un camino hacia Damasco en el que te estás dirigiendo ahora mismo. Posiblemente te diriges según tus planes, tus pensamientos, tus ideas, para escribir tu propia historia, una historia lejos de Dios, una historia contraria al orden de Dios. Y nuestra oración, mi oración en este día, es que el Señor te salga al encuentro para transformar tu vida y darte una razón para vivir. Y puedas decir, como aquella gran oración del apóstol Pablo: Señor, quiero conocerte, no solo saber de ti. Todo lo pierdo por ganarte a ti, a fin de participar de tu padecer y de tu gran poder. Quiero conocerte, Señor. Padre, que en este día tu bendición se manifieste sobre cada persona que esta mañana ha escuchado tu palabra. Y hoy te pido que se produzcan encuentros transformadores de hombres y mujeres que, caminando hacia su Damasco para vivir su vida lejos de ti, tú, Señor, les salgas al encuentro y puedan volver su corazón a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios sigue escribiendo y se sigue escribiendo historias del poder transformador de Él trabajando en la vida de hombres y mujeres. Oramos que también tú puedas contar una historia del día en que Jesús salió a tu encuentro y fue cambiada tu forma de vivir, todo para la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adelante en el Señor. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.